Apreciada comunidad lectora, somos el equipo de la Red de Bibliotecas Municipales de Concepción y en este mes del libro, que por segundo año debemos pasarlo en confinamiento, queremos saludarles y contarles qué representan los libros para nosotros. Conocimiento infinito, puertas a nuevos mundos, encuentro con otros lectores, caminos de aventuras, vías de escape, sanación para la mente, espejos que permiten mirarnos, faros que alumbran con historias, mantas que nos abrigan en días de frío, la mejor compañía en todo tiempo y lugar. Por estas bondades del libro, queremos invitarles a que continúen descubriendo la belleza e importancia de la lectura y nos ayuden a seguir difundiendo como biblioteca el amor por los libros y la lectura. Feliz mes del libro. Sean bienvenidos a la Biblioteca Municipal de Concepción, a esta conferencia titulada Lugares del Pensamiento, Archivos y Bibliotecas en el Antiguo Próximo Oriente, que es parte de nuestra cartelera cultural del mes de abril, mes en que celebramos el libro. En esta ocasión queremos recibir al doctor Benjamín Toro y Casa, que tiene estudios en Inglaterra, en Israel y en diferentes universidades, además de docente de la Universidad de Concepción y antiguo amigo de la Biblioteca Municipal de Concepción, con el cual hemos realizado seminarios internacionales sobre la materia, coloquios, exposiciones y conferencias. En esta ocasión, él los va a guiar a través de su conocimiento y hermosas imágenes por medio de estos lugares que fascinan y que son el fundamento de las bibliotecas modernas. También queremos invitarle a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram y en nuestras páginas web del Archivo Histórico de Concepción y la Biblioteca Municipal de Concepción para que conozcan de forma completa nuestra cartelera. Muchas gracias. Adelante, doctor Benjamín. Muy buenas tardes. La escritura es la madre de la elocuencia y padre de los artistas. Esta es una frase muy antigua que proviene, digamos, de la región de Mesopotamia, que nos hace referencia sobre lo que es la profesión del escriba o el arte del escriba. ¿Quién era un escriba? Básicamente era una persona que desempeñaba el oficio o el arte de escribir. Y era un oficio que, por así decir, se lograba después de una larga trayectoria de práctica, digamos, desde la infancia hasta la edad madura. ¿Quién eran estos escribas? ¿Quién podía llegar a ser un escriba en el antiguo Próximo Oriente? Sería una interrogante inicial, como también cuánto costaba llegar a ser un escriba. ¿Era el equivalente a la educación superior del cual conocemos hoy en día? ¿Cómo eran los métodos de enseñanza? ¿Formaban una casta especial? ¿Tenían, por así decir, una educación exclusiva? Valga la pregunta también a propósito de un tema tan recurrente en nuestros días. ¿Era una profesión solo de hombres o se admitían mujeres? Bueno, de partida, la profesión del escriba guardaba relación con una actividad que era bastante democrática. Tenemos vestigios de la época, tablillas cuneiformes que nos permiten identificar el origen o la procedencia social de muchos de estos escribas, dedicados, como bien saben y dicen el nombre, a escribir en tablillas cuneiformes. Sabemos que algunos de estos escribas eran hijos de gobernadores, otros eran hijos de sumos sacerdotes, o, por así decir, de oficiales de ejército.
pero al mismo tiempo tenemos evidencia de escribas que eran, por así decir, hijos de navegantes, marineros, herreros, carpinteros e incluso hijos de esclavos. En cierto sentido, hay algún paralelo entre lo que es el mundo del antiguo Próximo Oriente, particularmente en Mesopotamia, con respecto a lo que es, por ejemplo, la sociedad medieval europea, en la cual, como bien saben ustedes, príncipes, reyes y gobernantes, por lo general eran iletrados y delegaban la función del escriba o el conocimiento de la escritura a monjes o sacerdotes o a la iglesia misma. En el antiguo Próximo Oriente quizás había cierto paralelo, pero también es recurrente el hecho que cualquier persona podía llegar a ser un escriba. Y bajo ese sentido podría decirse que la riqueza en el antiguo Próximo Oriente no era sinónimo de educación letrada. Y por otra parte, que la educación letrada no fue un privilegio restringido solamente a las altas clases sociales de la época, sino más bien una elección repetida más bien por influencia o tradición familiar. No es extraño en ese sentido que muchos escribas llegaron a hacerlo simplemente porque era la profesión de alguno de sus progenitores. Por otra parte, es llamativo que, siendo bastante democrática, digamos, quién podía llegar a ser un escriba, que también este campo de conocimiento podía ser realizado por una mujer. De hecho, hay testimonios que nos hablan, por ejemplo, de mujeres como la hija del gran Sargón de Akkad, importante rey de los primeros imperios de Mesopotamia, la cual era identificada porque era el escriba de su padre, por así decir. También, digamos, había mujeres escribas de ciudades específicas, como Sipar, y, digamos, en el caso de la ciudad siria de Mari, en la cual muchas mujeres tenían, digamos, cierto actitud en punto de vista comercial y por lo tanto tenían también facilidades de escritura. Y también, por ejemplo, sacerdotisas letradas de origen hurrita que existieron alrededor del segundo milenio antes de nuestra era. Bajo ese punto de vista ya abrimos la primera, digamos, la primera variante en este sentido de las características de la función de escriba, que es su carácter democrático. Por otra parte, tenía como características factores comunes de los escribas dependiendo, insisto, no dependiendo, digamos, del periodo, de la época o digamos, del reino del caso, sino más bien una suerte de actitud que yo creo que era bastante colectiva. Y ese sentido colectivo guarda relación con lo que es la dignidad y el orgullo de la función de un escriba. En otras palabras, eran individuos que estaban orgullosos de la sabiduría que poseían de saber leer y escribir, por ejemplo, en una tablilla cuneiforme. Quizás esto guarda mucha relación con una distinción cultural que hay entre Oriente y Occidente. En el Oriente se tiende, por así decir, al respeto al sabio. Y en este sentido, los escribas como los sumerios o incluso el gran rey neoasirio Assur-Banipal o Ashur-Banipal se sentían orgullosos de manejarse dentro del ámbito del escriba. Por otra parte, si yo recojo algunos principios, unas críticas bastante sarcásticas de este escritor que tengo en la muralla de atrás, Oscar Wilde, él dice que a diferencia de Oriente, en Occidente se respeta más que nada el precio de todo y el valor de la nada. En otras palabras, que este respeto hacia quien conoce más es más bien un legado de la cultura oriental más que de la occidental, más enfocada en el alcance más bien económico o monetario. Bueno, es solamente una apreciación. Otro factor común que tenía, por así decir, este gremio de los escribas era que, por así decir, tenían sus santos patronos, o sea, dioses oficiales dentro de lo que era el panteón mesopotámico, o sea, sumerio, babilónico o asirio, en la cual ciertas divinidades son identificadas como protectores, en este caso de los escribas. Tenemos el caso, por ejemplo, de una diosa, Nisaba, que es hija y al mismo tiempo escriba del dios Nabu, o como va a ocurrir en la época babilónica con el propio dios Nabu, que va a ser concebido como hijo de Marduk y, al mismo tiempo, creador del arte de la escritura. Fíjense muy bien, la escritura como un arte.
o señor del cálamo y la tablilla. El cálamo, en este caso, el punzón que permitía, digamos, escribir sobre una tablilla de arcilla. Escriba de Saguila, la gran torre, o escriba de los dioses. Todo esto nos refleja que el oficio del escriba tenía una protección divina, e incluso algunas antiguas ciudades como Borsiba, digamos en Mesopotamia, se le consideraba la ciudad de los escribas, o incluso dentro de la Gran Babilonia estaba el famoso templo al mismo dios, el dios Nabu, un templo blanco, dedicado, digamos, a los escribas, o considerado el barrio de los escribas. Otro importante detalle es que si queremos conocer cómo ellos, los escribas, aprendieron su oficio, bueno, hay un lugar que en sumerio se llama Edúa, que ha sido traducido como la escuela de los escribas, o en realidad la traducción más o menos fidedigna sería algo así como la casa de las tablillas. Vuelvo a recalcar que por la forma que tienen los textos que eran grabados, que eran tablillas de arcilla, se asociaba, digamos, a ese material todo lo que tenía que ver con la profesión del escriba. Por lo general, dichas escuelas estaban ubicadas en las casas de los domicilios de los maestros. Ahí los discípulos, los alumnos, iban y aprendían, primero que nada, a cómo fabricar las tablillas de arcilla, y posteriormente para realizar una serie de ejercicios, por lo general en pequeño formato, para acostumbrarse a lo que era, digamos, el trazado de la escritura cuneiforme, también para copiar signos a partir, digamos, de un modelo, un esquema a seguir, aprender los signos básicos y los signos complejos, y muy relevante también era aprender el léxico, tanto de las palabras sumerias como de las palabras acadias. Los sumerios fue un pueblo que habría inventado la escritura, por lo menos en el contexto del antiguo Próximo Oriente. Y los acadios son el primer pueblo semita con el cual se compenetró el mundo sumerio y que terminó adoptando el mismo sistema de escritura, pero en este caso con la lengua propia, que es la lengua acadia, y que va a formar lo que es la escritura, digamos, cuneiforme clásica, en lo que refiere, digamos, a imperios como Babilonia y posteriormente como Asiria. Una de las tareas precisamente que tenían los escribas de la época era, por ejemplo, estudiar los diccionarios y los equivalentes de signos entre la palabra sumeria por un lado con respecto a la palabra acadia por la otra. Para que se hagan una idea general, bueno, acá tengo algunas réplicas que en realidad son de resina, no son, digamos, las tablillas de arcilla tradicionales. Si mal no veo, debe estar en esta posición. Esto que ven acá es la clásica tablilla, digamos, de estudiante sumeria. En el tamaño es más o menos fidedigno, no mide más allá de unos 10 centímetros, es bastante compacta, ustedes pueden ver que cae en mi mano, y básicamente lo que hacía el escriba era copiar frases, por ejemplo, el determinativo divino, que es esa estrella, el nombre del dios, la mención de los gobernantes, la mención del reino, o sea, del territorio de Sumer y Akkad, y todo lo que son, digamos, signos básicos que un escriba por antonomasia tenía que aprender. Pueden ver también en la forma, que es bastante plana, muy compacta, y esto viene a ser como una pequeña libreta o el pequeño cuaderno típico que puede adquirir, digamos, un estudiante de escritura cuneiforme. Acuérdense que aunque el escriba fuese, por ejemplo, un acadio de siglos posteriores, a la época de Hammurabi, igual tenía que aprender lo que era la escritura sumeria, porque la escritura sumeria en cuneiforme venía a ser lo que el equivalente a lo que era el latín medieval, por ejemplo, para la iglesia o para la sociedad medieval europea. Aun cuando no tenga mucho que ver con Mesopotamia, aquí tienen otro ejemplo, esto también es más o menos del tamaño del original, es el famoso calendario de Geser, digamos, ubicado en la franja siro-palestina, y con una escritura que es reconocida como paleo-hebrea, es decir, como el hebreo arcaico, antes que surja el hebreo bíblico. Como el nombre lo dice, un calendario de cosecha que fue encontrado alrededor del año, corresponde al año 900 a.C. aproximadamente, y actualmente se exhibe en un museo de Estambul. La escritura, claro, insisto, no es cuneiforme, pero en el tamaño y en la función aquí vemos como un legado de escriba
de la Mesopotamia también llegó en este caso a la franja siro-palestina. Por otro lado, el objetivo final que podría establecerse de esta educación de escribas del antiguo Próximo Oriente tenía, por así decirlo, un fin bastante práctico y común. Vemos lo democrático y lo práctico al mismo tiempo, que era formar escribas que fuesen capaces de ser utilizados o de trabajar en la administración. Y para ello tenían que ser versados en tres ámbitos diferentes. Viene a ser lo que actualmente sería una educación básica de un escriba. Saber escribir, saber leer y, lo más relevante en algunos casos, saber calcular. Claro, uno piensa, escriba solamente escribir. No, también tiene que conocer, por ejemplo, nociones fundamentales de cálculo para ver asuntos de contabilidad y de medición. Por lo tanto, las 4 operaciones básicas, suma, resta, división y multiplicación, también tenían que ser practicadas por los escribas. Como pueden ver, un escriba es como el funcionario que accede en forma democrática, por así decir, en cuanto a su formación, pero que en sentido estricto es como un tecnócrata al mismo tiempo. Eso siempre y cuando se aplique dentro del ámbito de la administración pública. A partir de entonces, literalmente, un escriba que ya se manejaba en esta formación básica podía desempeñarse, por ejemplo, dentro del ámbito de un palacio o de un templo, pero al mismo tiempo tenía la posibilidad y la libertad de trabajar en forma independiente o de ejercer la profesión en forma libre, por ejemplo, en las puertas de las ciudades o en las plazas, para quien necesitase que le escribiesen un documento. Entonces, tenemos varios casos. Es una profesión en sus orígenes muy democrática, muy respetada como un asunto de orgullo gremial, por así decir, muy específica en cuanto a conocimiento y con cierta libertad para ejercer dentro y fuera, incluso de un ámbito, digamos, de trabajo público o también privado. También había otra opción que podemos denominar, aplicando solamente conceptos actuales de educación, que si un escriba quería como perfeccionarse aún más, podía recurrir a ciertas ciudades donde existían otro tipo de escuelas más profesionales, por así decir. No me atrevo a hablar del ámbito de la vida universitaria, una universidad del antiguo Próximo Oriente, ni mucho menos, pero habían ciudades como por ejemplo Nippur, Kalu, Babilonia y Nínive, que entre el tercer y primer milenio antes de nuestra era ya tenía, por así decir, determinadas agrupaciones de escribas que más allá del trabajo profesional o administrativo se podía desempeñar en unos ámbitos mucho más específicos de conocimiento. Un ejemplo que también tiene que ver con una réplica que tengo acá, un poco mayor, vamos a ver cómo se nota en la cámara. Esto que ven a continuación es una réplica de una tablilla llamada la tablilla babilónica de geometría. Como ven en la parte, digamos, que señalo acá, ahí tienen lo que es la escritura cuneiforme, que en este caso está en babilónico o acadio. Pero si se fijan un poco más arriba, hay un ejercicio de lo que es trigonometría, y más abajo ven otros ejercicios matemáticos que abarca la denominada cuadratura del círculo, por así decir, como también de cuadrados dentro de otros que forman ángulos rectos. Esta tablilla viene a representar un trabajo intelectual centrado más que nada en lo que es referido a descubrimientos más bien científicos matemáticos. No es tanto del punto de vista administrativo, aun cuando, insisto, como podemos ver, un escriba tenía que tener nociones básicas de matemática. Y esto nos permite entender cómo esta carrera, bueno, podemos decirle una carrera de escriba, iba floreciendo y evolucionando a través de la historia. Curiosamente, un autor muy popular y conocido, el estadounidense, Samuel Noah Kramer, escribió años atrás, en la década del 50 o del 60, un libro llamado La historia comienza en Sumer, en la cual retrata el asunto de traducción de varias de estas tablillas y nos mostraba cómo era, por así decir, la formación desde sus orígenes de un aspirante o estudiante a escriba. Uno de sus libros,
también posteriores, llamados los sumerios, nos retrata algunos pasajes sobre esta carrera, digamos, intelectual. Dice lo siguiente: el escriba en embrión, es decir, el aspirante escriba, asistía a la escuela desde la primera adolescencia hasta que comenzaba a ser hombre, un día tras otro, mes tras mes, año tras año. Tenía 6 días libres por mes, 3 días santos y otros 3 de asueto. Los restantes días de escuela eran, como observó un antiguo graduado, largos días en verdad. La enseñanza era monótona, la disciplina rigurosa. Otro anterior estudiante escribió de un solo día en que recibió de varazos por lo menos 9 veces, y sus delitos comprendieron desde hablar sin permiso hasta perder el tiempo en la calle. Su reseña de castigos termina con una nota que no puede decirse que sea triunfal. El sujeto encargado de sumerio dijo: ¿por qué no hablaste sumerio? Me dio de varazos. Mi maestro dijo: tu escrito a mano es insatisfactorio, me dio de varazos. Yo comencé a odiar el arte del escriba. Los estudiantes deben encontrarse molestos, por lo que muchos maestros e instructores que los vigilan, esperando cualquier error o fechoría que justificara el uso del palo. Sin embargo, entre estos severos disciplinarios también había profesores profundamente respetados e incluso queridos. Un graduado escribió este panegírico de su maestro: guió mi mano sobre la arcilla, me mostró cómo conducirme correctamente, abrió mi boca con palabras, me dio buenos consejos, enfocó mis ojos hacia las reglas que guían al hombre de provecho. Es curioso, pero claro, esta es una visión que nos resulta sorprendente, que a través de los siglos, finalmente, lo que es el mensaje de un escriba perdura hasta nuestra época. Yo diría que también, para bien o para mal, muchos de los antiguos vicios de estudiantes y de profesores se mantienen hasta el día de hoy. En ese sentido, nosotros no hemos ni avanzado ni retrocedido. Seguimos en la misma época, digamos, de los sumerios. Pero como hemos visto, claro, vemos que acá el alumno que quería, digamos, perfeccionarse, o el individuo que quería llegar a crecer en conocimiento, se iba perfeccionando gradualmente, aceptando los castigos, o mejor dicho, enfocándose en el estudio en forma mucho más profesional. Vemos acá el asunto de esta tablilla de matemática, y este ejemplo, digamos, de conocimiento, nos permitiría deducir que en la medida que un escriba profundizaba, digamos, su sabiduría, podía, no, por así decir, subir de escalón. Eso ya es una terminología que aplico yo, en el sentido de partir como escriba, pero continuar como un letrado. Un letrado, alguien que sabe de letras, en realidad yo diría que es como un artífice en el antiguo Próximo Oriente de lo que es la cultura y el pensamiento. Es decir, los letrados de la época eran un grupo de personas expertas, antiguos escribas, que en conocimientos variados fueron desarrollando aún más su sabiduría propia. Todo eso unido al manejo de la escritura, por una parte, como también al manejo de diferentes lenguas del mundo antiguo. Tenemos un caso que en realidad es bastante tardío dentro de la historia del antiguo Próximo Oriente, que de un sacerdote llamado Anu-bel-Sunu, quien vivió alrededor del año 165 a.C., en Uruk, Mesopotamia. Estamos hablando ya del periodo helenístico del mundo antiguo. Y este personaje fue bien peculiar porque estableció que, en un punto de vista cultural, el mundo que él conocía tenía que como dividirse en 2 periodos, antes y después del diluvio. Dicho sea de paso, el episodio del diluvio, considerado como el diluvio mesopotámico, ha sido siempre como un punto de referencia para ordenar la historia o el pasado de la región mesopotámica, antes y después del diluvio, tal como los cristianos hablan de antes y después de Cristo. En este caso, ellos conciben a 7 sabios, o Apkallu, que era el nombre que le daban, que vivieron antes del diluvio, y 9 eruditos que vivieron después del diluvio. Estos eruditos se llamaban Ummanu. Los Apkallu representaban a los sabios y genios, civilizadores que enseñaron a la humanidad la escritura
las ciencias y las técnicas, mientras que los humanus representaban a los especialistas técnicos y los consejeros reales. Este detalle en la cual precisamente los monarcas de Mesopotamia requerían de sabios, en otras palabras, de letrados, antiguos escribas que habían avanzado en conocimiento, explicaría, por ejemplo, un caso histórico muy recurrente en este ámbito, que es la famosa biblioteca de Ashurbanipal, o Asurbanipal, que como he dicho, era un rey del imperio neoasirio, época relativamente tardía dentro de la larga historia de Mesopotamia, quien se caracterizó más que por campañas militares, que no le interesaba tanto, fue simplemente reunir, como un buen déspota ilustrado de Europa posterior, reunir la mayor cantidad de letrados que reuniesen a su vez todo el conocimiento expresado, digamos, en forma escrita, en una gran biblioteca. Y es curioso que el propio Ashurbanipal me nombró a un jefe de escribas que, digamos, ordenó los tratados, digamos, escritos de médicos, exorcistas, augures, astrólogos, matemáticos, etc. Y este amplio conocimiento fue encauzado en una biblioteca personal que Ashurbanipal mantenía en su palacio, en la capital asiria. Y este asunto es bien peculiar porque gran parte de esta evidencia, desde el punto de vista literario, se ha logrado rescatar. Bueno, gran parte de ello está actualmente en el Museo Británico, donde hace un tiempo se trató de reconstruir idealmente cómo era una de estas simples plataformas que tenía en este caso la biblioteca Ashurbanipal. Hay un dato también interesante, que los asirios, pese a ser un pueblo bastante guerrero, bastante brutal en cuanto a conquistas militares, fue un imperio que se extendió territorialmente en forma muy evidente en el antiguo Próximo Oriente, seguramente el primer gran imperio oficial de la historia, pero pese a esa imagen tan bélica, los asirios tuvieron una particularidad, sobre todo en la época de Ashurbanipal, de ser grandes administradores o difusores de la cultura. Acuérdense que en esta época había como dos polos, dos centros neurálgicos en la antigua Mesopotamia, el norte y el sur. Norte Asiria, sur Babilonia. Babilonia históricamente es la heredera del legado cultural sumerio y acadio. Y por siglos fue el epicentro cultural de toda Mesopotamia. Yo diría más que por siglos, por milenios. Y los asirios siempre tuvieron hay que reconocer, este complejo cultural con respecto al mundo babilónico. Y la única manera que lograron equiparar un poco, digamos, este complejo cultural fue copiar y reunir toda la evidencia cultural en escritura, en tablillas cuneiformes, en tratados, en herencia, digamos, de escribas y de letrados, en obras que fueron acaparando y distribuyendo en sus ciudades. De hecho, es un asunto bien peculiar, porque ahí encontramos un paralelo notorio entre la diferencia entre el mundo griego y el mundo romano posteriormente. Los romanos fue un pueblo bastante práctico, que se le achaca siempre el hecho de copiar lo que venía de Grecia, pero al mismo tiempo que copiaban, difundieron. Y en este caso, Asiria y Babilonia cumplen más o menos una relación muy parecida. Por otra parte, el fenómeno que vemos acá con la biblioteca de Ashurbanipal también es un reflejo que estas bibliotecas o archivos antiguos guardaban una concepción, un montaje y un funcionamiento de la misma biblioteca que hasta el día de hoy no ha cambiado absolutamente en nada. Es decir, los encargados, los letrados y escribas encargados, digamos, de administrar estas bibliotecas, tenían por función principal conservar las tablillas bajo un sistema de clasificación que permitiera localizarlas y consultarlas dependiendo de la voluntad del rey o del funcionario del caso. Y todo ello refleja, por así decir, una práctica que, insisto, no ha terminado hasta nuestra época. Vean lo que ha sido el fichaje, los catálogos de libros que ocupamos actualmente, y es eminentemente lo que hacía en este caso en las bibliotecas asirias y, por qué no, en todas las bibliotecas del antiguo Próximo Oriente. Y esto nos recoge curiosamente o nos deriva
a otro caso bien peculiar. De momento hemos hablado solamente de las grandes bibliotecas que administraban grandes reyes como Ashurbanipal. No obstante, hay mucha evidencia arqueológica que también existieron, por así decir, bibliotecas que pertenecían a privados, que estaban dentro de las casas. Pueden ser de altos funcionarios que vivían fuera del palacio, pero lo peculiar es que en ciudades o sitios arqueológicos como la ciudad de Nusi, en la misma Babilonia o en Ashur, se han encontrado archivos o bibliotecas privadas que nos hablan, por ejemplo, de registros económicos, evidencia jurídica, epistolar e incluso misivas o informaciones de carácter doméstico, lo cual nos ha permitido conocer mucho mejor la sociedad común y corriente, por ejemplo, de la antigua Babilonia o de la antigua Siria. De hecho, hay un importante investigador y arqueólogo alemán, Walter Andrae, quien descubrió alrededor de 800 tablillas en una colección particular de una familia que practicaba exorcismo en la época, cuando combatían a los demonios y las enfermedades. Que dicho sea de paso, es un tema que me gustaría profundizar, ojalá en junio, cuando realicemos el tercer encuentro en línea de especialistas del antiguo Próximo Oriente, que ojalá nos resulte. Y como un dato peculiar también de estas bibliotecas particulares, podemos mencionar, por ejemplo, en la ciudad de Sipar Amannu, que es una ciudad mesopotámica considerada hermana de la otra ciudad famosa de Sipar, solo tiene una pequeña diferencia de nombre, esta ciudad era más o menos contemporánea a la primera dinastía de Babilonia. Estamos hablando de 1895 al 1600 a.C. Y lo peculiar en este caso es que los arqueólogos, hubo un equipo arqueológico belga que entre 1975 a 1970 a 1985 excavó en la ciudad y encontró en un barrio, un domicilio, una casa, que pertenecía a un sumo sacerdote. Incluso está identificado con nombre y apellido, por así decir. El sacerdote se llamaba Ur-Utu. Y este equipo arqueológico, digamos, belga, encabezado por Leon de Meyer, logró ubicar el domicilio y la biblioteca privada. La biblioteca contaba más o menos con 3.000 documentos, era enorme. Dicho sea de paso, la casa, el domicilio, quizás la ciudad, fue víctima de un incendio, seguramente un ataque de un pueblo enemigo, y este incendio curiosamente permitió conservar estas tablillas, digamos, escritas. ¿De qué nos hablaba? Bueno, es curioso, pero era una biblioteca tan completa que por una parte nos permitió identificar que Ur-Utu realizó una serie de trabajos desde el punto de vista de sus funciones religiosas. Él era sacerdote oficial de la diosa Anunit, que era el equivalente a la diosa Ishtar, en este caso, la diosa, digamos, más bien mesopotámica. También había evidencia escrita de las funciones de Ur-Utu en funciones privadas, que guarda relación con venta, préstamos, alquiler y cosas por el estilo. También funciones de docencia, porque él como sacerdote tenía, por así decir, una escuela de escriba en el patio de su casa. Y bueno, hay un artículo, está en PDF, pero en inglés, de Michel Tanret, que profundizó aún más el archivo personal de este sumo sacerdote. Lo que llamó la atención es que tenía un linaje bastante antiguo. De hecho había como 6 generaciones de este sacerdote que se mencionaba. Algunos de sus antepasados habían sido enterrados dentro de, digamos, la misma casa. Se enterraba a los muertos, a los difuntos en el lugar. Su madre había sido una sacerdotisa de Babilonia. Había sido hijo primogénito, aunque tuvo una hermana y 3 hermanos, y fue el principal heredero. No obstante, la evidencia escrita nos refleja detalles bien peculiares, entre otros, que este hombre, este sacerdote, tuvo, digamos, no una muy buena vida. Tuvo un problema legal con sus hermanos por la herencia, al final tuvieron que compartir todo, y también es un detalle que pese a ser una persona con amplia riqueza, con mucho desarrollo en lo profesional, no era una persona feliz. Y de hecho la esposa lo define como un pobre hombre rico. Es decir,
un hombre que pese a su riqueza no tuvo una vida muy satisfactoria. Y otro dato curioso es que dentro de esta evidencia escrita nos habla de un hombre que consultaba mucho los oráculos, que digamos trataba de interpretar los signos, que estaba preocupado por el futuro de su familia, etc. En otras palabras, literalmente, que preveía cosas malas. Y esto es un detalle que también es interesante tanto desde el punto de vista de la herencia de los escribas y de los letrados, como he dicho, representantes del conocimiento y la sabiduría. Para los que son, digamos, estudiosos bíblicos o tienen conocimiento de la Biblia, seguramente conocen lo que es el libro de Job, que a grandes rasgos es el relato del justo sufriente. Curiosamente, este relato bíblico tiene su paralelo dentro de lo que es la literatura mesopotámica, particularmente babilónica. De hecho, existió un gran relato babilónico que nos habla básicamente la misma historia del Job bíblico. Y en este caso se representa básicamente con un nombre, la obra se llama, digamos en babilónico, Lul Bel Nemeki, que traducido sería algo así como quiero alabar al Señor de la sabiduría. Fíjense muy bien, al Señor de la sabiduría, nuevamente el tema del saber dentro de una obra literaria, escrita por un escriba, o quizás por un letrado que sabía de estas aproximaciones sobre el bien y el mal, sobre el sufrimiento, etc. En esta obra babilónica, el protagonista, Chubchi Meshech Shakam, nos describe la desgracia de un individuo que es justo y bueno, pero que le ocurren todas las desgracias habida y por haber, y no logra explicarse la razón de este sufrimiento. Es curioso, pero el relato acá del libro de Job bíblico, el relato del justo sufriente babilónico, guarda un paralelo notorio con lo que va a ser el futuro género literario, por así decir, de las tragedias griegas. En las tragedias griegas hay un héroe, un protagonista, que lucha contra un destino predestinado por los dioses. Y esa lucha provoca mucho sufrimiento hasta que finalmente es derrotado, tiene que aceptar el destino de los dioses y punto. Esa base de la tragedia también la vemos en la epopeya de Gilgamesh, del rey sumerio, en este caso mesopotámico, que quiere alcanzar la inmortalidad porque no quiere morir, pero por más que trata de encontrar dicha inmortalidad, falla. ¿Por qué? Porque los dioses habían destinado que el destino de los hombres es ser mortal. No pueden vivir para siempre. En el relato del justo sufriente babilónico es lo mismo. Una persona buena y justa podía sufrir penas terribles y muchas veces no podía saber la razón. Los dioses, digamos, hacían dicho castigo seguramente por una falta del individuo, del humano, que no lograba entender en su momento. Y ahí encontramos una confrontación inmediata, para que vean por qué razón hablan del Señor de la sabiduría, entre la voluntad divina, por una parte, y la ética humana, por otra. Lo curioso acá es que la voluntad divina y la ética humana provoca cierta incongruencia, porque el poder divino y la pequeñez humana no es, por así decir, muy compatible. Finalmente, eso sí, lo relata digamos, el justo sufriente de Babilonia, el castigo se suspende, se cambia por la prosperidad porque los dioses nunca abandonan a la humanidad. Y yo creo que, ¿por qué el autor acá o el protagonista quiere alabar al Señor de la sabiduría? Es porque esta obra de un escriba nos refleja simplemente que hay tres presupuestos que son universales en este camino al saber. La primera, el fatalismo, por la realidad que está alrededor nuestro. Segundo, la resignación frente a lo mal que nos provoca. Y lo último, la paciencia, en el sentido que tarde o temprano todo lo malo que nos rodea tiene que terminar. Y vamos a recibir el consuelo y la justa recompensa. Esto que les he contado es solamente una pincelada de lo que el orientalista español Joaquín Córdoba denominó
parte del genio de Oriente o del Antiguo Oriente. Es una pincelada, pero podemos ver que la función de un escriba, el legado de un letrado y la búsqueda del conocimiento es una herencia inmortal que hemos acogido de la antigua Mesopotamia. Es también un asunto de asumir que la inteligencia a veces implica que las cosas malas no van a ocurrir siempre. Pero cuando estemos más abajo, nunca cabe olvidar que tarde o temprano puede haber un futuro mejor, pese a que hay que pasar por lo más oscuro. Junto con ello, bueno, agradecer vuestra atención también al director de la Biblioteca Municipal, don Boris Márquez, por esta oportunidad nuevamente, y a Carlos, el editor del video, por su atención en este caso. Buenas tardes y ojalá nos encontremos a futuro.